Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más. Inscríbete. Y Entel, vivir mejor conectado. Presentamos Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista de los domingos en Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña, ustedes la ven ahí en pantalla, Bárbara Figueroa Sandoval, 36 años, casada en proceso de separación y con un hijo regalón de 8 años. Exacto. Muy regalón, me imagino. Muy regalón, pero con lo suficiente del niño único, pero también de la madre que pone reglas. Oye, todas las mamás dicen eso, sí, ¿eh? Ojo. Sí. Que somos estrictas, pero los hijos parece que se aprovechan igual. Bueno, Bárbara Figueroa ha hecho historia en nuestro país, ustedes lo saben. Ella es, en primer lugar, licenciada en psicología, profesora de filosofía, ha sido dirigente nacional del Colegio de Profesores en la etapa de Jaime Gajardo. Desde los 15 años se incorporó al Partido Comunista, muy jovencita, convencida, ¿verdad? Sí. Y fue candidata a diputada del año 2009 por el distrito de Pichilemu, Santa Cruz, en fin. Distrito 35, que el distrito 35, exactamente. Claro, toma parte de la provincia de Colchagua y la provincia de Cardenal Caro. Tal cual. Bueno, pero además el 24 de agosto del 2012 se convierte en la primera mujer en dirigir la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Así es. Haciendo historia, entonces. Haciendo historia. Esperamos que no sea la última, no sea la única, la primera y la última, sino que después quede legado para que sigan habiendo más mujeres dirigentes. Ojalá que sí. Bueno, pero esta semana ha sido bastante clave, ¿eh? En el Senado ya tuvimos la aprobación a la idea de legislar respecto a la reforma laboral, pero lo primero que yo creo que habría que explicarle a la gente por qué es importante una reforma laboral antes de entrar a las críticas y a los aspectos que hacen que esto no sea un tema fácil de discutir. Sí, bueno, saludarte, Scarlett, saludar a todos los auditores que nos están viendo. Y claro, yo creo que es muy pertinente la pregunta porque hoy día todo el mundo habla de la reforma laboral, pero poco se entiende de qué estamos hablando detrás de esto. Lo primero que uno tendría que señalar es que la reforma laboral no es un fin en sí mismo, es decir, no es solo un beneficio para el trabajador sindicalizado o para los trabajadores. Es en el fondo un nuevo modelo de relaciones laborales que permita superar la desigualdad en el mundo del trabajo. ¿Qué significa eso? Significa superar los altos niveles de diferencias salariales que hoy existen, no solamente con las ganancias del empleador, sino que también entre los propios trabajadores. Si uno mira en el mundo del trabajo, hoy día tú tienes trabajadores de primera, segunda, tercera categoría, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo es en condiciones desiguales respecto a la incorporación de los hombres, ganamos menos, estamos en los empleos más precarios, la incorporación de los jóvenes es siempre una incorporación, como es más flexible, es con turnos, es part-time, también es una incorporación con altos niveles de precariedad y todo eso ocurre en nuestro mercado del trabajo porque no tienes actores sindicales fuertes que permitan regular estas situaciones y por lo tanto obligar a los empleadores a que aquí se tenga respeto y dignidad por el trabajo. O sea, partamos de la base que el desequilibrio entre empresarios y trabajadores ya es demasiado grande. Exacto, o sea, si uno mira la realidad, por ejemplo, de cuánto gana un empresario, sus utilidades, respecto de lo que distribuyen los trabajadores a través de salario, la brecha es tremenda. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo resolvemos ese problema? Ese problema lo resolvemos solo con buenas políticas de Estado, como por ejemplo la definición de salario mínimo. Ese es un mecanismo que ha dado resultados en algunos países del mundo, pero lo que ha demostrado ser más efectivo es que tú tengas organización sindical, organización de trabajadores que puedan pelear por sus derechos colectivos con el conjunto de los trabajadores y que por esa vía entonces tú puedas efectivamente hacer que estas brechas de tanta desigualdad se vayan acortando y cada vez sean menores dentro del mundo de los trabajadores y entre los trabajadores con los empleadores y por lo tanto para eso estamos discutiendo esta reforma, para generar mejores relaciones laborales que permitan superar la desigualdad, porque, por ejemplo, se dice tenemos que superar la desigualdad, ahí nos sirve educación, sí. Es clave que tú tengas las mismas oportunidades para que puedas acceder al mismo nivel de desarrollo y por lo tanto por esa vía también a mejores empleos, salarios, proyección. Pero si en el mundo del trabajo hay mucho desequilibrio, tú no sacas nada con tener una potente formación si después igual vas a trabajar en un empleo que no te va a retribuir el nivel de conocimiento que tienes con el salario o vas a terminar trabajando en cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que a ti te hubiese gustado, tu oficio, tu profesión, y eso solo lo puedes regular por la vía de mejores relaciones dentro del mundo del trabajo.
Y a Chile le gusta mucho compararse con las grandes ligas. Nos sumamos a la OCDE, pero resulta que en la OCDE las cifras de sindicalización son bastante mayores. Son y en mayores. Chile hay gente que le teme, como dirían las abuelitas, como azote a la sindicalización, que lo ven esto como que fuera el demonio. Fíjate que hay declaraciones que dicen en contra de la reforma laboral, que dicen, y vienen desde la UDI, aquí vemos sindicalismo forzado, dice, ahogar la libertad, como si esto fuera en contra de los empresarios, no en pos de mejores derechos para todos. Si nosotros pudiéramos separarnos un poco de las críticas que se hacen y que tienen que ver con visiones políticas y pusiéramos, como dicen los futbolistas, la pelota contra el suelo, ¿cuáles son los puntos más importantes de esta reforma laboral y cómo le cambia la vida al trabajador chileno? Sí, mira, yo siempre digo cuando escucho las declaraciones de Coloma o cuando uno escucha a Hernán Larraín, con quien he estado en distintos foros debatiendo de esto, que ellos defienden mucho la libertad individual del trabajador. Entonces dice, aquí no puede ser que por derechos colectivos le impongamos al trabajador individualmente o lo forcemos al trabajador a tener que optar por el sindicalismo. Lo que a ellos se les olvida en ese debate es que, claro, tú como trabajador y ingresas a una empresa, tú negocias tus condiciones salariales, negocias tu contrato individual. Y eso es una parte. Pero si tú quieres avanzar en mejores condiciones laborales, nunca vas a estar en igualdad con tu empleador de manera individual. O sea, yo no estoy en igualdad de condiciones, en mi caso que vengo del mundo de la educación, ni con mi director, ni con el sostenedor, sola, ante el mundo. Para eso existe organización sindical, para que aquello que yo creo que es justo que se vaya generando en el tiempo, como mejores condiciones laborales, esas podamos resolverlas no para mí, sino que desde el conjunto de los trabajadores. Entonces, cuando nosotros hablamos de la reforma laboral, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de poner en equilibrio a la organización sindical, que es la única capaz de ponerse en equilibrio con el empleador. Porque yo sola, siempre voy a estar sola ante el mundo, primero ante una persona que me puede dar y quitar empleo. Si yo reclamo mucho, van a decir, eres conflictiva. Si eres conflictiva, no me sirve y entonces yo voy y te echo. En cambio, cuando yo estoy protegida por la organización sindical defendiendo mis derechos, entonces ya no es tan fácil que me digan, si a ti no te gusta, ándate. ¿Ah? Ya tiene que haber más diálogo, tiene que haber disposición de ambas partes. Y eso es lo que esta reforma garantiza. ¿Y cómo? Lo garantiza a través de reconocer al sindicato como el gran instrumento negociador. ¿Qué significa eso? Tú hoy día en la legislación tienes dos figuras para negociar, sindicato y grupo negociador. El grupo negociador se ha constituido solo para negociar, por lo tanto se juntan un grupo de trabajadores, negocian y luego resuelven y bien, gracias, y se disuelve el grupo. Acá lo que estamos diciendo es, mire, podrán existir esas figuras, pero donde hay sindicato no puede haber en paralelo un grupo negociador, porque el sindicato es un actor permanente y que por lo tanto le da más garantías de diálogo al empleador que tener estas figuras que se constituyen solo para efectos de la negociación salarial. Entonces, ese es un punto, el sindicato como el instrumento de la negociación. Ahora, el sindicato tiene que tener instrumentos, porque si no, también queda en el aire su posibilidad de ser un actor incidente. Para eso se le da titularidad, es decir, o en este caso es la extensión de beneficios. ¿Qué significa eso? Que hoy día lo que tú puedas negociar, se va a negociar y si hay trabajadores que no son parte de esa negociación, ¿podrán acceder a esos beneficios? Sí, siempre y cuando haya acuerdo entre empleador y trabajador. ¿Qué era lo que ocurría hoy día? La figura actual es que el empleador de manera unilateral extendía los beneficios. ¿Y qué significaba eso? Que antes de la negociación iba a hablarse con los trabajadores y se le decía, oiga, no se sindicalice, tranquilo, deje que unos pocos peleen por usted porque yo igual le voy a dar sus derechos. Pero ¿cuál era el problema de eso? Que donde los sindicatos eran chiquititos, podían ganar menos de lo que a lo mejor hubiesen ganado en materia de condiciones si es que hubiesen habido más trabajadores. Vamos a tener piso, es decir, hoy día tú negociabas y luego de 3 o 4 años ibas a la negociación de nuevo y partías de cero. Por ejemplo, habías ganado 100, ibas a negociar y el empleador te podía decir, yo ahora le doy 20. Y tú decías, pero ¿cómo si yo tenía 100? Entonces negociamos, para quedar al final donde mismo. Entonces, hoy día eso se termina. Y por último, un elemento que es fundamental dentro del derecho comparado y de las legislaciones del mundo, el derecho a huelga. Los trabajadores hoy día, de no lograr diálogo con la contraparte, de no lograr avanzar con la contraparte, van a poder ejercer el derecho legítimo a la huelga sin reemplazo, sin descuelgue, que es la figura actual. Tú hoy día puedes ejercer la huelga, pero el empleador puede contratar reemplazantes para tu labor o después del 15º día puede decir individualmente ir incentivando el descuelgue de los trabajadores. Gran tema ese, y te pido que interrumpamos un segundo porque tenemos que hacer una pausa, pero regresemos de inmediato junto a Bárbara Figueroa, la primera mujer presidenta de la CUT, para hablar de esto. Dice el gobierno, tiene que costarle y tiene que dolerle a la empresa ir a huelga.
Por lo tanto, este es un tema que hay que poner mucha atención. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato a esta entrevista de los domingos en Portavoz Noticias. ¿Te parece, Bárbara? Sí. Ya volvemos entonces. ¡Fuego! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Al estilo militar! ¡Al estilo militar! Navegando en Facebook, te encuentras con la noticia de que Ignacio ya no está en una relación. Porque las buenas noticias nunca vienen solas. Tenemos otra gran noticia para que te conectes con él. Aprovecha, si eres prepago, ahora todas tus bolsas de navegación son 2x1. Elige la tuya desde 500 pesos y navega el doble llamando hoy al 301 o entrando al portal de navegación desde tu celular. Entel, vivir mejor conectado. Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvida ese lánguido temor que fue permanente emoción. Las quemaduras de los niños se superan con calor humano. Demuestra el tuyo donando en coaniquem.cl y en tu caja vecina más cercana. Somos la voz de millones de personas cada día y en cada rincón de Chile. Nos interesa tu historia, tus problemas y tus necesidades. Donde quiera que estés. Bien, ya estamos de vuelta en esta entrevista de los domingos en Portavoz Noticias, hablando de una de las informaciones más importantes de esta semana, sin duda, esta aprobación de la idea de legislar sobre la reforma laboral. Una de las grandes reformas que anunció la presidenta Bachelet en el último tiempo, tiene que cumplir su promesa sí o sí, pero fíjense lo que ocurrió en el Senado, 22 votos a favor, 14 en contra, y el próximo 7 de septiembre vence el plazo para que el gobierno entregue las indicaciones respecto a este proyecto. Ahí entonces entraremos a la letra chica, dirán algunos, exacto, pero no, es la letra grande. Esperamos que no. Esperemos que se escriba con letra grande, ¿cierto? Sí. Bueno, encendida en los debates, Bárbara Figueroa ha escrito en varios lugares, mientras se votaba esto, decía, la derecha arde, esto, dice ella, no es conformidad, es un justo avance. ¿En qué ganan los trabajadores respecto puntualmente a esto de no reemplazar a los trabajadores en huelga? Mira, yo creo que en un proyecto como este, y a veces en el debate esto no se instala porque, bueno, estamos metidos en la contingencia, pero con el debate de la reforma laboral, tú vas a ganar algo que este país había perdido, que es darle dignidad al trabajador y reconocer al trabajador como sujeto de derecho. En este país se entendió por muchos años, durante todas estas últimas 3 décadas, que los trabajadores somos costo para la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mira, tengo que, tenemos crisis económica, ¿cómo lo hacemos? Echo un par de personas, o le quito condiciones, y total con eso vamos abaratando y entonces yo puedo ganar tranquilamente. Entonces, recorto gasto. Entonces nos acostumbramos a vivir bajo la lógica de que aquí hay una cadena productiva y el eslabón más débil es el trabajador, del puedo depender o no. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que va a querer trabajar, aunque sea por menos. Pero te lo dicen, usted no quiere trabajar, exacto, hay 100 personas esperando, por supuesto. Entonces, aquí esto de que el trabajo debe darle dignidad a la persona, porque finalmente tú en el mundo del trabajo vives toda tu vida. O sea, uno termina de estudiar en algunos casos, ingresas al mundo del trabajo, conoces en el trabajo al compañero de tu vida, te desarrollas, te proyectas, tienes hijos. O sea, en el mundo del trabajo se vive una parte importante de nuestro desarrollo como persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de reforma laboral, lo que estamos diciendo es, mire, yo, trabajador, trabajadora, también soy sujeto de derecho y tengo derecho a organizarme colectivamente para demandar lo que me es justo. No le estoy exigiendo que me dé todo, le estoy exigiendo que me dé lo justo. Y yo creo que eso, lamentablemente, no se ha visto en el debate de manera tan nítida y yo creo que es bueno recalcarlo. Por eso cuando uno dice, mire, lo que aquí estamos obteniendo son derechos mínimos.
Acá no estamos logrando todo lo que quisiéramos. La CUT quiere una nueva institucionalidad laboral. La CUT quiere que todos los trabajadores del mundo público y privado tengan derechos, quiere que seamos mirados con dignidad, quiere que no haya trato distinto entre trabajadores del campo y de la ciudad. Entonces, todas esas cosas nosotros las queremos, pero hay que partir por algo. Hoy estamos partiendo por esta reforma al libro 3 y 4 del Código del Trabajo, que nos va a decir, usted como sindicato va a tener derechos, usted como trabajador sindicalizado va a tener tutela sobre los derechos que ha negociado y por lo tanto va a ser usted quien decida si se extienden o no, usted va a contar con pisos mínimos en la negociación y va a contar con derecho a huelga. ¿Y qué interés puede tener? Claro, lo quiero plantear de la otra manera, Bárbara Figueroa, la mirada del empresario. ¿Qué interés puede tener el empresario en abordar estas temáticas? ¿Por qué cree usted que se ha hablado de campaña del terror? ¿No vamos a provocarle un problema a la economía ya desacelerada, dirán algunos, por irnos tan en favor o en pro de los trabajadores? Lo que pasa es que cuando tú miras al mundo del trabajo y miras particularmente a los trabajadores en sus condiciones y te atreves a hacer una alianza con ellos, no solamente en materia de usted deme todo su fuerza de trabajo y yo le retribuyo lo que pueda, sino que con lo que usted me aporta, yo también soy capaz de retribuir su aporte en salario. Con eso tú lo que haces es dinamizar las economías, no restringirlas. Porque una empresa que tiene trabajadores con mejores condiciones, no solamente son trabajadores más productivos, sino que además son trabajadores que tienen mayor nivel de consumo. Es decir, van a ganar más. Y qué sé yo no me quedo con esa plata, no la meto debajo del colchón, ni la meto generalmente en cuentas de ahorro, ni menos la voy a, claro, ni menos la voy a ir a dejar a las Islas Vírgenes, no. Esa plata claro, los paraísos fiscales, esas platas se van a mover acá. ¿Y a quién favorecen? Al mercado nacional, po. Porque dinamizan el kiosco de la esquina. Ah, oiga, vecina, ya no tengo que anotarme al lápiz. Ahora yo le puedo pagar todo lo que está. Entonces no tenemos que esperar la quincena, no tenemos que esperar que a mí me paguen a fin de mes, puedo tener recursos de manera más holgada. Como dicen los norteamericanos. ¿Y eso qué significa? Que aquella vecina que se benefició en el negocio va a decir, ah, bueno, a mí me está entrando más plata, puedo tener mayor proyección, puedo hacer mejores emprendimientos, puedo postular a mejores créditos. Ah, y entonces la cadena se va dinamizando. Esa es la experiencia que uno ve también que ocurre. Por ejemplo, en Europa, todavía están en época de crisis, pero el momento más duro de la crisis, hubo organismos como la OIT, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que fueron a mirar la experiencia de los países. Dijeron, a ver, ¿cómo lo están haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo cada país para superar esta crisis? Y se dieron cuenta de que los países que lo estaban haciendo mejor para superar la crisis eran precisamente aquellos países que habían mirado los salarios mínimos y habían hecho apuestas en negociación colectiva fortalecida. ¿Por qué? Porque eso logró que los trabajadores dinamizaran la economía nacional y con eso finalmente todos ganaban. Entonces, cuando nosotros el empresariado nos dice, esto va a significar desempleo, esto va a significar peores relaciones laborales, uno dice, la experiencia de otros lados nos está diciendo que no es así. Entonces, ¿por qué tenemos tanta convicción de que en Chile va a ser distinto? La única explicación que a mí se me ocurre es que hay una mirada temerosa del mundo del trabajo. Que hay una mirada... ¿Hay desconocimiento probablemente? Yo no diría desconocimiento, yo creo que hay una mirada sesgada de los trabajadores. Se cree que, como hemos vivido tantos años oprimidos, porque van a decir, claro, durante todos estos años el control lo tuvo el empresariado. Entonces, claro, ahora le damos derecho a los trabajadores y lo que va a ocurrir es que ellos nos van a querer oprimir a nosotros. Y se olvidan de que en esto, lo que yo te decía al principio, nos estamos jugando un modelo de diálogo y de relaciones laborales donde si a mí me reconocen como sujeto de derecho, no tendría por qué ocurrir esta lógica energúmena de venir a aplastarte son los unos contra los otros. Yo quería preguntarle por el reemplazo de trabajadores en huelga. ¿Qué propone esta reforma? Lo que el proyecto hasta ahora señala es que existiendo todos los otros derechos que yo señalaba, en el marco de la negociación colectiva, los trabajadores también van a poder ejercer el derecho legítimo y fundamental a la huelga. Y cuando yo digo legítimo y fundamental, estoy diciendo que no solo es un derecho reconocido ya desde el año 1954 más o menos por la OIT, sino que también es la Carta Fundamental de Derechos Humanos. De hecho, Naciones Unidas a nosotros nos ha hecho recomendaciones respecto al tema de la huelga, no solo respecto de otros derechos, respecto de la huelga también, porque ellos lo reconocen como un derecho fundamental. ¿Y eso qué significa? Significa que si no hay espacio de diálogo, los trabajadores pueden efectivamente hoy día ejercer la huelga. ¿Y qué significa eso? Significa que yo paralizo y que la función que yo desarrollo no puede ser ocupada por otro trabajador, ni interno ni externo. ¿Qué tiene como, porque uno podría decir, bueno, ¿qué tiene de positivo eso? O sea, ¿qué puede significar para una empresa, Exacto, para un empresario aquello? Porque uno podría decir, bueno, pero esto puede significar que la empresa pueda quebrar. La idea es que precisamente por ser
tan costosa la huelga, un escenario muy límite. Se evite. O sea, esa es la lógica que tiene que la huelga sea un derecho en la mayor cantidad de países del mundo, no solamente los países de la OCDE, en la propia región tenemos experiencia de derecho a huelga garantizado. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se trata de generar es que se vea como un elemento costoso para el trabajador, porque es descuento, es no salario y por lo tanto, bueno, tiene un impacto directo en mi vida diaria, pero por otro lado tiene el impacto para el empleador de que le detiene la producción. Claro, detención de producción que en el caso de la legislación que estamos construyendo en Chile no debiera implicar nunca que la empresa vaya a quiebra. ¿Por qué? Porque tú al derecho fundamental también le agregas al lado un resguardo que es el servicio mínimo. Por lo tanto, ¿tenemos derecho a huelga? Sí, pero también debemos generar servicios mínimos que permitan que esa empresa detenga la producción, pero no que le genere un daño irreparable, que al final del día, cuando vuelvan a trabajar, uno diga, mire, esto ya no resiste y por lo tanto aquí quebramos. No, la idea es siempre tener este fino criterio. Ahora, Bárbara, usted presidenta de la CUT, es militante del Partido Comunista. El Partido Comunista es parte de la nueva mayoría, el oficialismo, ¿no? El pilar de apoyo de este gobierno. El conglomerado de gobierno. Decía yo que el 7 de septiembre ese es el plazo que tiene el gobierno para presentar las indicaciones. ¿Usted confía en que eso va a ser así, digamos, que la reforma laboral va a llegar a buen puerto como se propuso este gobierno? Yo no confío. Yo entiendo que mi trabajo es incidir para que aquí el proyecto no se modifique en lo sustantivo y para lograr que se instale a nivel nacional y a nivel del debate público lo que yo señalaba. Este no es un debate solo sobre sindicalismo, es un modelo de relaciones laborales que parte de un nuevo paradigma. ¿Pero cuáles son que sus es reconocer temores? al trabajador como sujeto de derecho. ¿Qué podría pasar dentro de la nueva mayoría que pondría en riesgo la reforma laboral? Bueno, nosotros tuvimos reunión con los presidentes de los partidos de la nueva mayoría y quedamos de hacer una reunión con los 21 senadores que fueron los que aprobaron esta reforma, más Antonio Horvat, que yo saludo y agradezco que haya tenido la disposición a abrir este debate y mantener el debate en el Senado. Entonces, tenemos este cuadro con los 21 senadores precisamente para aclarar dudas. Sabemos que hay inquietudes en ello respecto, por ejemplo, al reemplazo, en la huelga. ¿Y dónde están esas inquietudes? ¿La DC? Yo diría que es un poquito más transversal que la DC. No sé si llega hasta el Partido Socialista, nosotros no tenemos senadores, por lo tanto nosotros en ese ámbito no tenemos mayor debate. Ahora somos de los convencidos de que no tiene que haber reemplazo, que no tiene que haber descuelgue. O sea, nosotros creemos en la posibilidad de que los trabajadores organizados puedan encontrar más y mejores condiciones de diálogo con el empleador cuando establecemos estas relaciones equilibradas. Entonces, no partimos de la lógica de que hay que siempre tener una mirada temerosa del trabajador, de la organización o de la huelga. Ahora, sabemos que existen esas miradas dentro de la nueva mayoría y estamos disponibles a abordarlas. Yo creo que acá nadie puede pretender imponerle veto al debate. Yo creo que eso sería lo peor que podríamos hacer. Aquí no se trata de decirle a la nueva mayoría, miren, ustedes tienen un compromiso con el país y por lo tanto tienen que cumplir y no pueden pensar. No, este es un debate que, a diferencia de lo que ocurrió con el Código del Trabajo que nos rige, se hace en democracia. Y en democracia uno tiene derecho a tener dudas. Yo creo que en eso no hay que perderse. Es legítimo y es necesario para nosotros también como organización porque nos desafía a tener más y mejores argumentos. ¿Cuál es el tema? Sí, y en eso hemos sido súper claros con los senadores y los presidentes de los partidos, que ese debate lo podemos hacer entendiendo también que aquí hay un marco de elementos del proyecto que de ser vulnerados finalmente vulneran este edificio completo. Terminan en otra cosa. Terminan en otra cosa. Y lo que queremos es precisamente que esos mínimos esenciales no se toquen, lo que no significa que no podamos debatir sobre ellos. Yo creo que ahí nosotros hacemos una diferencia necesaria. Hacemos una nueva pausa y seguimos esta conversación de los domingos, esta vez junto a Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT. Ya volvemos. ¡Fuego! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Al estilo militar! ¡Al estilo militar! Navegando en Facebook, te encuentras con la noticia de que Ignacio ya no está en una relación.
Porque las buenas noticias nunca vienen solas. Tenemos otra gran noticia para que te conectes con él. Aprovecha, si eres prepago, ahora todas tus bolsas de navegación son 2x1. Elige la tuya desde 500 pesos y navega el doble, llamando hoy al 301 o entrando al portal de navegación desde tu celular. Entel, vivir mejor conectado. Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvida ese lánguido temor que fue permanente emoción. Las quemaduras de los niños se superan con calor humano. Demuestra el tuyo donando en coaniquem.cl y en tu caja vecina más cercana. A Bárbara Figueroa, fuera de micrófono estábamos conversando durante la pausa de que siguen las grandes diferencias de sueldos por el mismo trabajo entre hombres y mujeres. Las mujeres siguen ganando 30% menos, sí. Pero si nos vamos al mundo del campo, al mundo rural, las diferencias pueden ser todavía peores, porque fíjate que hay más mujeres temporeras que hombres. ¿Qué está pasando en ese escenario y cuáles son los desafíos pendientes? Yo creo que tenemos al menos 3 o 4 desafíos en materia de institucionalidad laboral. Una vez resuelto el debate de la reforma, tenemos necesariamente que meternos en el debate del mundo del campo. Aquí hay que regular la situación de los trabajadores temporeros y temporeras. Hay un debate de un estatuto del temporero y la temporera que nosotros esperamos iniciar en septiembre. Porque aquí, claro, es muy fácil, o no sé si tanto, hemos visto que el debate ha sido bien álgido, pero es mucho más simple poder determinar la relación laboral cuando tú estás en un establecimiento, en una empresa, en un espacio definido. Más formal probablemente. Que cuando estás en el mundo de la ruralidad, donde muchas veces transitas de región en región. Sí. Hay muchos trabajadores que, siendo temporeros, hacen su vida en el trabajo de temporada en una época, moviéndose a otra región en la temporada de cosecha, es decir, ahí uno dice, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de proteger a esos trabajadores también? No solo en materia salarial, que es un tema muy significativo, sino que también respecto a condiciones laborales. Porque aquí tenemos las atrocidades y que también nos ha ocurrido lamentablemente en otros rubros, ¿no?, de trabajadoras que no tienen espacio para tener a sus hijos, porque como no tienen un lugar definido, entonces no aplica la ley de la sala cuna y por lo tanto quedan sus hijos a la buena merced de las redes que tengan, y si no hay redes, muchas veces son los propios hijos los que tienen que hacerse cargo de ellos. Entonces, todas esas situaciones de agobio, de dolor para las mujeres en el mundo del campo son cuestiones que yo creo debemos abordar. Para eso queremos debatir el Estatuto del Temporero, no solo para debatir sobre salarios, sino que cómo garantizamos mejores condiciones laborales para ellos, en seguridad, sin esta lógica de, no importa, echemos cualquier pesticida, si ahí da lo mismo, porque eso después tiene impacto en la salud de los trabajadores y las trabajadoras y su proyección de vida. Y por cierto que también respecto a estas otras materias que tienen que ver con el cuidado o la relación trabajo-familia, que es un tema súper difícil. Ahí yo creo que hay alguien que hay que reconocer, la senadora Carolina Goich, en estas materias siempre ha puesto mucha atención, y yo creo que es un tema que se le da poco tiraje a la chimenea. ¿Y usted ve al gobierno igual de comprometido con estos temas? Es un compromiso que nosotros adquirimos a partir del debate laboral. Nosotros dijimos, vamos a regular estas materias que tienen que ver con el Código del Trabajo, pero van a quedar muchos trabajadores fuera. Entonces necesitamos ver qué hacemos en estos casos, y ahí el compromiso es que en septiembre u octubre, probablemente se corra un poquito, pueden ingresar indicaciones al proyecto del Estatuto del Temporero para hacernos cargo de este debate. Nos queda pendiente también el sector público, que nosotros esperamos que en algún momento se establezca una legislación, sobre todo hoy día que tenemos una gran cantidad de trabajadores honorarios. Muy mal empleador el Estado. ¿Cuántos trabajadores a honorarios, a contrata? Están hoy día es difícil, es muy duro, porque efectivamente lo que tenemos es que la proporción viene a ser muchas veces 1 es a 5, 1 es a 6, es decir, un trabajador de planta por 4, 5, 6 o 7 a honorario, haciendo y cumpliendo funciones que todos sabemos que son permanentes, en fin, y que son permanentes, porque muchas veces uno dice, ya, ¿cuál es la lógica del honorario? En un programa que tiene un tiempo específico, la contratación de personal ad hoc, está bien, eso uno lo puede entender. Pero tú tienes programas como, por ejemplo, estos del Chile Seguro o de Barrio, Mi Barrio Seguro, que son políticas que se han ido estableciendo ya con más permanencia. Y ahí tú sigues teniendo los trabajadores honorarios, 5, 6, 7, 8 años. Y claro, hemos ido haciendo un trabajo en la mesa del sector público para incorporarlos a los contratas, hacer el primer tránsito.
pero también ha sido difícil porque no tienes carrera funcionaria. Pero además cambian no los gobiernos, se despide gente, se van con y una luego mano atrás, la otra adelante. Bueno, es lo que pasa en los municipios. Los municipios en el ámbito de educación lo sabemos muy bien. Cuando vienen los cambios de alcalde, muchas veces ¿dónde se recorta? En el ámbito de educación. Entonces, vamos echando algunos, vamos metiendo otros, y uno dice, mira, esto no resiste, porque acá lo que uno tiene que hacer operar es el valor profesional de los trabajadores. Me queda un minuto, le pregunto por el sueldo mínimo. Desde el punto de vista de la CUT, ¿cuál debiera ser el sueldo mínimo? Bueno, el sueldo mínimo debiera ser el equivalente a la superación de la línea de la pobreza. Nosotros en la negociación que establecimos, que nos permitió hoy día tener este proyecto de ley de reforma laboral, que fue la negociación de salario mínimo última, establecimos además la construcción de una política salarial. ¿Qué significa eso? Significa que ya en Chile no solo vamos a debatir de guarismos más, guarismos menos, que nos pueden gustar o no, sino que también ya vamos a empezar a construir una política que permita que al cabo de una cantidad de años, nosotros hemos mirado el modelo brasileño, con Lula presidente, en Brasil esta política se hizo, que fue establecer a 8 años un aumento del salario que finalmente coincidiera con los indicadores que permiten establecer la línea de la pobreza. Esa política es la que nosotros queremos presentar en enero del 2016. ¿Y qué cifra engloba eso en Chile? Hoy día, sobre los 300, estaríamos en los 360.000 pesos aproximadamente. Pero eso es impagable para muchas pequeñas empresas. Por eso es una política de hoy, que donde tú tienes que entonces hacer el punto de inflexión en ver qué mecanismos vas construyendo para que efectivamente se pueda llegar a eso sin que tengamos que ahogar. Ahora, ahí yo digo también a la verdadera micro y pequeña empresa, porque acá hay muchos que se escudan en ser micro y pequeña empresa porque tienen poquitos trabajadores, pero que sin embargo facturan sumas que podrían equivaler a gran empresa. Entonces yo ahí siempre digo, veamos volumen de venta y cantidad de trabajadores para hablar de la verdadera y ver con ellos mecanismos alternativos que uno no tiene ninguna dificultad de cubrir. El problema es cuando tú tienes grandes empresas que se contentan con pagar 5.000 o 10.000 pesos más que salario mínimo y dicen, yo estoy cumpliendo con la ley, entonces no hay ningún problema. Entonces por eso nosotros hemos dicho, hay que avanzar en esta política. Y el otro camino es este proyecto que va a permitir que a partir de las relaciones laborales también vayamos supliendo estas diferencias salariales. Entonces tenemos un arco bien interesante de temas que seguir abordando, y sobre igualdad salarial, solo decir que ahí necesitamos reforma a la ley, porque no basta con decir igualdad de salario entre hombres y mujeres, tenemos que establecer y objetivar la calificación de la función, sí, claro, y cuánto vale ese trabajo para que uno pueda decir si efectivamente hay arbitrariedad o no. Bueno, la reforma laboral incluye cláusula de género y entrega de información con salario de hombres y mujeres, precisamente para hacernos cargo de esa realidad. Ya, yo lo decía, tiene harta pega por delante. Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, muchas gracias por venir a conversar con nosotros en esta entrevista de los domingos en Portavoz Noticias. Un abrazo y que le vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Scarlett. Espero que se haya podido comprender un poco el marco del debate que estamos haciendo. Muchas gracias. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más. Inscríbete. Y Entel, vivir mejor conectado. Hemos presentado Portavoz Noticias.